Queridos hermanos, gracias a Dios, hoy nuevamente en video viernes tenemos nuestra oportunidad para estudiar la palabra y conocer más de él. Recuerden que en este estudio de las cronológicas nosotros estamos aprendiendo más acerca de quién es nuestro Dios, todo lo que Él ha hecho, mostrando sus características, cómo Él obra, cómo Él trabaja, pero también estamos aprendiendo algo muy importante acerca de quién es el hombre, o sea, quién es usted y yo. Y esto es importante que nosotros sepamos, ya que si no sabemos cuál es nuestro problema, nunca vamos a buscar solución para ese problema. El hombre, a través de las escrituras, nosotros vemos un relato que Dios ha dejado registrado para que sepamos, para que conozcamos de él, pero también para que conozcamos cómo es la naturaleza humana, ¿sí? Y la naturaleza humana siempre está en contra de Dios, no quiere nada con él, ¿sí? Pero sobre la naturaleza humana está quién es Dios y su misericordia, su gracia. Estas dos palabras se repiten varias veces, ¿no? Pero la misericordia habla acerca de no darle al hombre lo que se merece. Y la gracia tiene que ver con darle al hombre lo que no se merece, ¿sí? Y Dios, en su misericordia, em, dio, más bien dicho, no dio a los israelitas lo que se merecían, es que se queden separados de él y a toda la humanidad en sí, sino que escogió a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, para formar la descendencia, para la venida del libertador, de Jesucristo. Y así bendecir a todas las familias de la tierra, donde nos incluye a nosotros también. Y la gracia es que Dios fue el que se acercó, él hizo esto posible a través de Abraham, no por lo que él haya sido, no porque él haya sido bueno. Y a través de eso se repite en cada historia que encontramos en la Biblia, se repite esto, el hombre por sus propios medios no quiere, no le da la gana y no le interesa las cosas de Dios. Pero Dios ama profundamente al hombre y muestra su gracia, ¿ok? Ahora, llegamos al capítulo 10 de nuestra lección. Si ustedes tienen el libro de las cronológicas, por favor, estamos en la lección número 10. Si no lo tienen, es necesario que me avisen para poderles compartir este estudio, ¿ok? Y si ustedes tienen su libro de El forastero en el camino de Maús, también es necesario que lean el capítulo 7 y empiecen a leer el 8 también, por favor. Estos libros van juntos y nos ayudan muchísimo a entender estas cosas que hemos visto, ¿no? Dios soberano, quién es Él, todo lo que Él ha hecho, el hombre pecador en tremenda necesidad y Dios que muestra la necesidad del hombre y provee para esa necesidad, que es el Evangelio. A través de todas las escrituras nosotros vemos el enfoque de cómo Dios quiere que el hombre le conozca a Él a través de confiar, de creer en su palabra, de la venida de un libertador. Esta lección que nosotros vamos a ver es muy importante. Entonces, miren conmigo en el capítulo o la lección número 10 de las cronológicas y voy a ir dando lectura de este estudio, ¿ok? Moisés y la salida de Egipto. Y esa es la parte que nosotros vamos a ver. Los israelitas fueron esclavizados en Egipto por el poderoso faraón. Probablemente ninguno de nosotros ha experimentado esa situación, pero si hemos sido esclavos del pecado y es más importante que nosotros nos demos cuenta de eso. Tal vez no entendemos el día de hoy en esta generación lo que es la esclavitud, pero al ver la palabra, al creer en lo que Dios dice en ella, también creemos que un hombre sin Dios es esclavo del pecado y no puede hacer nada más que pecar, como los israelitas eran esclavos de Faraón en Egipto, ¿ok? Ahora, vayamos conmigo a Éxodo capítulo 5
y quiero que revisen ustedes los primeros 2 versículos donde dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Acuérdense que Dios se comunica con el hombre y la respuesta del hombre muestra si le cree o no le cree. Y dice aquí: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Esta pregunta que Faraón estaba haciendo era correcta. ¿Quién es Jehová? No le conocía, no le respetaba, ni le importaba lo que él dice. Y así es el hombre que no conoce a Dios. No le importa lo que él ha dicho, ni le interesa hacer lo que él ha dicho, ¿sí? Esa es la característica de un hombre natural, egocéntrico, que únicamente trata de hacer las cosas a su manera de pensar. Y lo que diga Dios le importa un pepino, ¿sí? Ahora dice: yo no conozco a Jehová, y eso era cierto, ni tampoco dejaré ir a Israel, porque no conozco, no voy a hacer lo que él dice, ¿ya? Esto es algo que se repite en la vida de muchas personas y lamentablemente en un creyente carnal, en una creyente nacido de nuevo, pero que no conoce a Dios, o sea, no, no sabe quién es Él, no sabe cómo es obra, cómo Dios obra, no va a hacer su voluntad porque no le cree, no le confía, no descansa en Él, ¿ya? Varias veces hemos dado ese ejemplo, o usted tal vez ha escuchado ese ejemplo de que em, no voy a dar las llaves de mi auto a alguien extraño que no conozco, o no le voy a dar las llaves de mi casa a alguien extraño que no conozco, ¿sí? No le voy a dejar que entre a mi casa, que entre a los cuartos, porque no le conozco, ¿sí? Y lo mismo pasa con nuestra relación de unión con Dios. Si no sabemos lo que ya nos pasó en Cristo Jesús, jamás vamos a dejar que Él controle nuestras vidas, ¿sí? Porque no le conocemos y no sabemos cómo Él obra, entonces no podemos descansar en Él. Dice aquí en nuestro estudio: el faraón era el rey de Egipto durante los días de Moisés, aunque no se dice su nombre, pero en el versículo 2 nos damos cuenta que no conocía al Dios vivo y verdadero. Eso sí estaba claro, no conocía ni sabía quién era Dios, ni le importaba. Los egipcios adoraban las cosas que Dios hizo y no a él. El Nilo, el río más grande del país, era uno de sus ídolos. También adoraban al sol, a la luna y a diferentes tipos de animales. Tenían muchos dioses e inclusive el mismo faraón era visto como un dios. Muy parecido a la historia para nosotros en Sudamérica de los incas, en mi país, en Cuenca, aquí en nuestra ciudad, los que estamos aquí, los cañaris, adoraban al sol, a la luna, las estrellas, los mares, los peces, los animales, y el inca era también considerado como Dios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué algo tan similar? Porque la naturaleza carnal humana, la naturaleza pecaminosa, es la misma y es siempre constante. Por eso encontramos el mismo tipo de adoración en Egipto por ignorantes y no saber quién es Dios. Sí, cuando digo ignorantes no estoy haciéndoles menos, sino estoy diciendo que desconocen de Dios y por eso actúan como actúan, pero principalmente porque son esclavos del pecado y así todos nosotros actuamos. Dice: en los días de Moisés, esa generación de israelitas en Egipto no había visto ninguna evidencia de la grandeza y del poder del Señor. Solo habían oído lo que había hecho por medio de Abraham, Isaac, Jacob y José. En el Antiguo Testamento, la transmisión o se transmitía a las siguientes generaciones de manera oral, ¿ok?
Ahora, habían escuchado lo que Dios había hecho con sus antepasados, con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿ok? Pero no le conocían, ¿ok? A ver, algunos que habían descansado en creer lo que sus padres decían, decían, sí, ese es el Dios verdadero. Ahora Dios quería mostrarles que Él estaba presente y que quería sacarles de Egipto para ser de Él, ¿sí? Para adorarle a Él. Dice aquí, el Señor decidió usar a Faraón, hombre perverso y rebelde, para mostrar su poder y sabiduría a esa generación de israelitas. Iban a ver que Dios es poderoso y amoroso cuidando a Israel. Eh, Otra vez, un cristiano niño que no conoce a Dios, no sabe, tiene miedo, porque no sabe cómo Él obra. Pero Dios en su misericordia se da a conocer a nosotros y a nosotros se ha dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Su palabra nos muestra al Señor Jesucristo. Si no conocemos lo que dice su palabra, cómo Él obra, tampoco vamos a descansar y confiar en Él. ¿Ok? Ahora, leamos conmigo Éxodo capítulo 6 y quiero que vean ustedes los versículos del 1 al 8, ¿sí? Yo tengo aquí en mi estudio y por eso lo voy a leer directamente. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído del gemido de los hijos de Israel. Sí, otra vez, Dios no es un Dios lejano que no le importa, es un Dios que está interesado en que el hombre le conozca. Y aquí vemos esto, ¿no? Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os liberaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Repetidas veces dice él, yo, Jehová, él iba a ser, no Moisés, no un ejército israelita, Dios. ¿Ok? Dios también planeaba mostrar a los egipcios que Él es el único Dios vivo y verdadero. Esto es solamente posible por la misericordia de Dios, porque Él quiere que el hombre le conozca, como nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, porque Dios quiere que nosotros le conozcamos. ¿Ya? Y dice que tiene todo poder sobre la tierra y que los dioses en los cuales ellos confiaban y adoraban no podían protegerles del Dios de Israel. ¿Sí? Em, Lamentablemente, el día de hoy la gente vive en confianza a dioses de su imaginación, pero no el Dios vivo y verdadero. Por eso está aquí la iglesia. Por eso Dios usa el día de hoy a los creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo para compartir la verdad y dentro del contexto de la iglesia utiliza a hombres maduros, hombres y mujeres maduros espiritualmente que descansan y confían en Él para compartir en amor la verdad, ¿sí? Porque en este mundo no conoce a Dios, ¿ok? Ahora, los egipcios eran personas inteligentes y muy hábiles, ¿sí? El que sean ignorantes de Dios no hacía o no quitaba que tengan otras habilidades, ¿sí? Como hoy en día hay mucha gente con talentos increíbles, eh,
pero no ven las cosas como Dios las ve y delante de Dios son considerados como necios. ¿Ok? Ahora dice aquí, los egipcios eran personas inteligentes y muy hábiles, escritores, matemáticos, químicos, líderes militares, civiles, arquitectos, artistas, artesanos, etcétera, pero espiritualmente estaban ciegos y muertos. Eh, Puedo decir de esto de muchos conocidos míos también, como usted también dirá lo mismo, ¿no? Aunque ellos mantuvieron a Israel en esclavitud, los egipcios también eran esclavos bajo el control de Satanás. Y ese era el problema más grande. Dios es un Dios de misericordia y quiere que el hombre le conozca, ¿sí? A la manera de Dios, no a la manera del hombre como a uno le da la gana, sino como Dios quiere, ¿ok? Dice Éxodo 7 del 3 al 5. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos y mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuán cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Esto debe ser una advertencia para nosotros. No podemos ignorar o rebelarnos contra Dios. Nadie que lucha contra Él puede ganar o escapar del castigo. Sí, usted y yo, hermanos amados, necesitamos conocer a Dios, a Dios Todopoderoso, de acuerdo como Él se ha dado a conocer. Y Él quiere que sepamos que no hay otra manera de ser salvos, sino solamente a través de cómo Él ha dado las instrucciones, ¿sí? Sabemos, por lo que la Biblia enseña, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora, ellos no sabían esto, los israelitas no sabían que eso pasó, pero sabían, por lo que Dios había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que Dios haría eso un día, ¿sí? Recuerdan lo que pasó cuando Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Esa era una figura de lo que Dios iba a hacer. Y todo eso ellos contaban por relatos orales a sus familias, ¿sí? Entonces ellos habían escuchado hablar de este Dios, pero no le conocían. Y por eso Dios quería darse a conocer a ellos. Ahora, dice los versículos 7, los versículos 10 al 14 de Éxodo 7. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Dijo Dios que eso iba a pasar. Dios estaba dando a conocer también a los israelitas lo que él iba a hacer. Y miren lo que dice aquí nuestro estudio. Ya que el rey de Egipto rehusó soltar a los israelitas, el Señor comenzó a mostrar su gran poder. La historia completa está en Éxodo del 7 al 14 al 10, 29, lo cual le animo a que lo lea, porque aquí usted va a ver eh, eh, las 10 plagas que Dios mandó a Egipto para dejar salir al pueblo de Israel. Y con cada plaga que Dios mandó al pueblo de Egipcio, o para liberar al pueblo de Israel, atacaba a uno de los dioses que los egipcios tenían, ¿sí? Les leo aquí. Primero, el Señor convirtió
el agua del río en sangre. Recuerdan que eh, los egipcios decían no, que la vida proviene del agua y el agua del río y todo eso. Lo mismo que aquí algunos piensan eso, ¿no? Que sin agua nos morimos, que sin agua la vida no sirve, pero no es verdad. La gente muere porque no tiene a Dios y muerte habla acerca de separación eterna de Él. Este mundo sufre las consecuencias del pecado y por eso existen los problemas de deforestación, existe la contaminación, el mismo hombre por el pecado muere por la enfermedad porque su cuerpo está muriendo, ¿ya? Pero es en esta vida que Dios quiere que le conozcamos a Él. Entonces, em, aunque no digamos literalmente que tenemos dioses, en nuestra sociedad vemos que mucha gente tiene esos dioses, ¿sí? Y si no vemos las cosas como Dios las ve, nos van a engañar, vamos a pensar que, wow, qué bonito que suena, pero, pero es satánico, ¿ok? No está bien, ¿sí? Entonces, bueno, sigamos más adelante, miren lo que dice aquí. Primero el Señor convirtió el agua del río en sangre, después mandó plagas de ranas, piojos y moscas. Después me permitió que los caballos y el ganado y las ovejas, los camellos y los asnos de los egipcios se enfermaran. Después el Señor permitió que los egipcios tuvieran sarpullido con úlceras. Después de esto hubo una lluvia de granizo, una plaga de langostas y 3 días de oscuridad en todos los lugares donde vivían los egipcios. ¿Quién hizo esto? Dios. ¿Por qué? Porque quería que le conozcan a Él. Y también que los israelitas sepan que Dios tenía un plan para con ellos. ¿Sí? Que el hombre pecador, por ser descendiente de Adán, se hace dioses en su imaginación, en su mente, y adora a lo que es la creación en lugar de adorar al Creador. El faraón y los egipcios no se podían salvar de estas terribles plagas que el Señor había mandado. Tampoco sus dioses los podían salvar. Es interesante notar que cada una de las plagas señaladas señalaba o mostraba a uno de los dioses de los egipcios. eh, por ejemplo, tenían al dios Rana, tenían al dios Sol, al dios Tormenta. Y Dios lo único que mostró es, yo soy el Dios todopoderoso, soberano, que controlo la creación. ¿Sí? No hay nadie más delante de mí. No hay nadie más sobre mí, nadie. Y esa es lo que la Biblia nos enseña, ¿ok? Éxodo 9 del 4 al 6, miren lo que dice. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y de los egipcios, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Su vecino egipcio, con la vaca muerta, con las gallinas, con el mal, como dice aquí en nuestra ciudad, enfermas, y las vacas de los israelitas, muy bien, saludables, todo bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar el punto de que es solamente a la manera de Él, ¿sí? Que de que Dios cuida a sus hijos, a los escogidos de Él, para mostrarles quién es Él, ¿ya? Ahora, esto es muy importante porque Dios quería que el pueblo de Israel le conozca, quería que los egipcios le conozcan, y es únicamente a través de lo que Él había dicho. Él dijo que iba a hacer eso y por eso lo hizo. No lo hizo porque los israelitas sean buenos, no. Los israelitas, tanto como los egipcios, eran pecadores y estaban muertos, separados de Dios, pero Dios en su misericordia les dio algo que no se merecían, ¿sí?
y es su separación. Les más bien les mostró gracia y es darles algo que no se merecían. ¿Ok? Entonces, sigo leyendo, mis amados hermanos. Dice el versículo 25 y 26 de Éxodo 9. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así los hombres como las bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Pregunta, ¿protegió el Señor a los israelitas porque no tenían pecado? No, más bien fue por su amor, por su misericordia y su gracia. ¿Cumplió sus promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob? Sí, Dios escogió a Abraham y le prometió bendecirle y hacer de sus descendientes una gran nación y ser su Dios. Habían pasado cientos de años desde que esto había pasado y los israelitas ahora eran esclavos de Egipto. Dios todavía los veía como su pueblo especial y eran los descendientes que Dios había prometido a Abraham. Y Dios tenía un plan para con ellos, un plan soberano de traer al libertador, a Jesucristo a través de ellos. Entonces, frente a cada plaga, la manera de responder era la misma. Faraón llamaba a Moisés y le pedía que quitara la plaga, entonces dejaría ir a Israel. Pero el Señor removía la plaga y tan pronto esto pasaba, el corazón de Dios, de Faraón, se endurecía y no les dejaba ir. ¿Sí? Como el orgullo del hombre es así, siempre es así, el yo. Faraón aquí es una figura del yo. Sí, es una figura del egocentrismo. Solamente cuando necesita hace lo que le conviene, lo que quiere, no le importa lo que dice Dios. ¿Ok? Entonces, muy importante esto, ¿ya? Ahora, voy a leer Éxodo 9 del 23 hasta el 35. Son algunos versículos que quisiera que ustedes me acompañen en la lectura y miren lo que dice. Éxodo 9 del 23 al 35 dice: Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo tan grande, la cual hubo en toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y Aarón y les dijo: He pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad y Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El hino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el hino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Clarito. El hombre orgulloso, egocéntrico, nunca va a reconocer que está mal, nunca va a reconocer que necesita a Dios.
¿sí? Pero ¿quién gana? Dios. Y Dios quiere mostrarle al hombre lo mucho que le necesita. Tal vez usted no está pasando o no es un faraón, pero sí es un orgulloso, porque así es nuestra naturaleza humana. No quiere nada con Dios y siempre está orientada a pecar, a estar en contra de Él, ¿ya? La única manera es de reconocer y creer lo que Dios dice y eso se implica fe. Si es que el Espíritu Santo le está mostrando o le está mostrando la necesidad de Dios, pues créalo. Créalo y diga, sí, soy un pecador y necesito del Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia, que mandó a su Hijo Jesucristo para salvarme. Sí, no hay otra, ¿ok? El hombre tiene esa naturaleza pecaminosa que no quiere nada con Dios. Y así somos, ¿ok? Ahora, le sigo leyendo un poquito más. Dios siempre supo que el faraón sería terco. Aún antes que Moisés fuera de regreso a Egipto, ya le advirtió que eso sucedería. Dios no se asombra de lo que hacen las personas, pero Él siempre lleva adelante su plan sin importar quién quiera interponerse. O se hace la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de la carne, pero el que va a vencer es Dios y Dios quiere que el hombre le conozca. Ujú. El rey malvado no pudo evitar que Dios liberara a los israelitas. El Señor sabía que después de la última plaga el faraón dejaría ir a su pueblo. Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos en esta lección el día viernes, pero vamos a continuar la próxima semana. Entonces, no se pierda nuestro estudio para ver qué pasó con la última plaga que Dios mandó a Egipto y cómo es que libertó al pueblo de Israel. ¿Ok? Saludos, mis amados hermanos, por favor. Si tienen preguntas, comentarios, no duden en poner un mensaje en esta publicación, ya sea en la página de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Y compártalo con otras personas, ¿sí? Gracias a Dios que podemos utilizar este medio para estudiar, para compartir y crecer estudiando en su palabra, ¿ok? Saludos, hermanos amados.